amigos, soy Josu Gómez y vengo a analizar la Yamaha 700 Tenere, la nueva moto de Yamaha, una moto que viene a cubrir un segmento de motos trail ligeras, aunque no sabemos todavía oficialmente el peso. Ya nos están llegando noticias de que con todos los líquidos se va por encima de los 204 kilos. Sin embargo, Yamaha nos la está vendiendo como una moto de rally, una moto ligera y que puede cumplir las expectativas para aquellos que les gustan los rallies como el Rally Dakar. Pero vamos a compararla con las motos del Dakar. Vamos a compararla con una Yamaha de competición del campeonato de rally. Como vemos, la altura del asiento no coincide, la geometría de la moto tampoco coincide. Y no coincide afortunadamente, porque ya que si coincidiera la posición del piloto haría muy incómodos los viajes por carretera. Y recordemos que esta moto es una moto trail con vocación que tiene que ir por carretera, tiene que acercarnos a nuestras rutas por carretera, pero que nos tenga que acercar por carretera no implica un pequeño defecto que le veo yo a esta moto, y es la falta de visibilidad. Como vemos, el asiento queda bajito para que pueda llegar bien con las piernas. Si no eres muy alto, puede ser que tengas que ver a través del cristal de la cúpula, y como ya sabes, cuando el campo se produce polvo, este cristal tiende a ponerse opaco. Y si eres campero, sabrás que es importantísimo ver cerca de la moto para no tragarse piedras, para no meter la moto en grietas, etcétera. Quizá por eso Yamaha, casi todas las fotos que pone de esta moto son con el piloto de pie. Si os fijáis en la página web oficial de la marca, una amplia mayoría de fotos son con el piloto de pie. Vamos a hablar un poco del motor. La potencia que nos anuncia el fabricante son 73,4 caballos, con un par de 68 Nm. El problema es que los 73,4 caballos nos los entrega a 9.000 revoluciones, lo cual vemos que es un motor un poco puntiagudo, que ya sabéis que para campo, sobre todo para el trail, no es lo más recomendable. Otro detalle a tener en cuenta son las suspensiones. Con un recorrido delante de 21 centímetros y atrás de 20 centímetros tenemos un problema, ya que la altura libre al suelo son 23 centímetros. En la caída de un salto nos quedaremos solamente a 2 centímetros y medio del suelo. Cuidado con los saltos, esta moto no es para saltar. Espero que luego nadie me diga que soy anti Yamaha, como me han dicho que soy anti KTM. Yo de hecho una de mis motos es Yamaha. Yo simplemente me dedico a comentar los datos oficiales que vienen en la página oficial de Yamaha. Por cierto, muchas gracias por el acogimiento del vídeo anterior. Aquí os dejo el enlace por si alguno no lo ha visto. Muchas gracias a los suscriptores y muchas gracias a los que lo han visto. Os invito a suscribiros. Pero vamos a continuar analizando esta moto. Como sabéis, el chasis es de doble cuna. Por lo tanto, no tenemos el problema que tenemos en otras motos de la protección de la parte baja. Como veis, el cubrecárter que trae de fábrica es un poco reducido, pero sin embargo Yamaha te vende uno por 200 y pico euros que te cubrirá mucho más el motor. Y créeme que te va a hacer falta. Como vemos en esta foto que se le ha escapado a Yamaha, no entiendo cómo pueden poner esta foto. En su página oficial vemos que las piedras te pueden bollar los colectores del escape, como se ve claramente en esta foto. Otra cosa hay que tener en cuenta, Yamaha te vende las violetas para que rebajes la altura de la moto. Entendemos que debería Yamaha dar la opción de que directamente desde el momento que la sacas del concesionario ya venga con las violetas que rebajan la altura directamente colocadas y no tengas que pagar adicionalmente cuando ya te has llevado la moto otros 80 euros para comprar las violetas. Las barras de horquilla son, como veis, exageradamente largas para conseguir la estética dakariana. Sin embargo, no se corresponde con el recorrido de suspensión, que solo es 21 centímetros. Sin embargo, ya sabéis que esta barra así tan larga en una moto de rally sería de 30 centímetros de recorrido. Pero bueno, estéticamente la verdad que queda impecable. El cuadro de mando es monocromo, muy clásico, pero que cumple muy bien con todos los requisitos, tanto nivel de gasolina, velocidad, revoluciones, marcha engranada, temperatura tanto exterior como del motor. Lo único que creemos que nos puede faltar es un trip recalable, que como sabéis para la navegación con roadbook es imprescindible, además que se pudiera manejar desde el manillar. Lo de dejar una barra para colocar el GPS y una toma de alimentación, para mí un acierto. Esta moto está teniendo unos detalles muy buenos. Un detalle que para algunos será un impedimento, para mí no es ningún impedimento, incluso considero una ventaja,
es que no tiene modo de navegación ni control de tracción. Esta moto es a la antigua usanza. Dependeréis de vuestro puño, la sensibilidad que tengáis para derrapar más o derrapar menos. En la salida de curva es donde tendréis que controlar los 75 caballos que supuestamente da esta moto. Así que depende del piloto, una cosa que a los de la antigua escuela nos gusta. Nos gusta a los que nos gusta el campo, nos gusta que seamos nosotros los que llevamos el control. Bueno, y en definitiva, desde mi punto de vista, esta moto que por menos de 10.000 euros nos ofrece unas características bastante aceptables, creo que puede ser una moto muy resultona. Yo creo que puede dar muchas satisfacciones a los que la compren. Aunque a todos nos hubiera gustado que estuviera por debajo de los 180 kilos con todos los llenos hechos. Bueno amigos, si os ha gustado, suscribiros, ya sabéis, darle a la campanita para que os llegue el aviso cuando salgan vídeos nuevos que seguiré sacando muy interesantes. Y si no queréis suscribiros o si queréis suscribiros solamente por ser amigos, pues también está bien, que hay que ser amigos en la vida. Venga, hasta el próximo vídeo, un saludo.